Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias, querido Juan. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Estamos en la columna de la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Qué placer escucharla. Bien, todo bien. Con Está este todo precioso bien. día. Estuve escuchando un poco, tuve tiempo de escuchar una parte de la entrevista anterior que me pareció muy buena sobre las enfermedades tiroideas, muy interesante, esclarecedor todo lo que decía la profesional, ¿no? Ahora, yo pensaba, antes de entrar en nuestro tema, Sí. solo como siempre hablamos acá de medicina psicosomática, entonces no puedo dejar de hacer un pequeño comentario que fíjese que todo esto interesante que dijo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista físico, ¿no? Que de todas maneras queda un poco abierta la pregunta, ¿qué es lo que le pasa anímicamente a la persona que se enferma de la tiroides, ¿no? Sí, sí. Y sí, sí. No, es que es cierto, es Y, cierto, es cierto. y claro, y que siempre decimos que hay dos preguntas que desde la medicina son bastante difíciles de responder, que es ¿por qué ahora? ¿No? Póngale que yo tengo un tema en la tiroides, pero se manifiesta, se pone agudo a tal edad y en tal momento, y no fue ni 3 años antes ni 3 años después, fue ahí. Fue ahí que cuando uno se pone a indagar, generalmente suele pasar que surge o se pone agudo en momentos de la vida de la persona muy significativos. Generalmente hay cosas que le mueven, por decir así, la estantería a una persona, y tampoco no contesta del todo por qué así, o sea, por qué en realidad de la tiroides y por qué no se enfermó del riñón, ¿no? Entonces hay maneras de contestarlo, dijimos muchas veces en estas entrevistas, de que se habla de lo genético, sobre todo mucho de lo genético, Sí. pero bueno, también dijimos que de lo genético se sabe relativamente poco, igual no contesta, ¿no? ¿Por qué ahora, por ejemplo? Y como la enfermedad somática, que está vista bien como... Además, le cuento, la enfermedad tiroidea es clásicamente considerada psicosomática. Yo pensaba en usted cuando estaba conversando con la doctora. Sí, tanto Sí. conversar sobre estos temas que ya digo, estará escuchando a la licenciada Dorrit Bush, algo nos va a comentar, digo yo. Claro, porque vio que hay enfermedades que desde hace mucho que son consideradas psicosomáticas, porque por lo general se piensa que solo algunas son psicosomáticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo algunas enfermedades son producto de una situación conflictiva anímica y otras no. Eso es lo que se suele pensar. Pero la tiroides de hace siempre, el asma, por ejemplo, todo lo que son enfermedades intestinales como el colon irritable y úlceras y cosas, dispepsias, etcétera, son clásicamente consideradas psicosomáticas. O sea, en realidad, Jorge, hoy en día nadie discute que lo anímico tiene algo que ver. Claro, En lógico. realidad ya nadie discute. Lo que sucede es que cuando se trata de explicar, todo el misterio pasa alrededor de cómo se vincula lo anímico con lo físico, ¿no? Sí. Entonces, cuando se trata de explicar, ahí se entra en situaciones difíciles y complicadas y situaciones que no cierran del todo. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros decimos es que físico o psíquico en realidad son dos maneras de observar un existente y que siempre, a ver,
que yo puedo ver una persona y pensar que está resfriada y que se contagió el virus del resfrío, pero también en otro momento puedo decir, pero esta persona pareciera que está llorando. Esto expresa una tristeza que la persona ocultando a la conciencia. Ujú. Entonces, ¿y sabe qué sucede? Que cuando vemos la enfermedad así, más integrada, suele dar muchísimo más resultado todo lo que se hace para curar a la persona. Ujú. Porque como somos alma y cuerpo todo junto, Sí. ¿no? Y que el cuerpo Ujú. es fácil, ¿qué es lo que me iba a decir? A ver, No, no, eh, no, estaba pensando dos cosas. Primero, dar la vía de comunicación y adentrarnos en el tema nuestro, que me sí. estoy ansioso por escuchar eso. Bueno, entonces, bueno, lo que pasa es que como en este espacio hablamos de enfermedad, es Ujú. interesante también, porque íbamos a hablar de la queja, Sí, ¿no? me encanta Y ese que la tema. queja y el reclamo generalmente no suele conducir a gran cosa, o sea, no suele generalmente dar mucho resultado. Pero también quiero decir Sí. que estas cosas las hablamos en este espacio también de medicina Ujú. psicosomática, porque tenemos, de alguna manera, esto desemboca en preguntarnos, bueno, pero ¿y a qué llamamos en realidad enfermedad? Ujú. Enfermedad, ¿qué es? ¿Es solo cuando me agarro una neumonía? ¿Cuando me agarro algo muy groseramente perceptible, ¿no? Desde el punto de vista de los síntomas. O podríamos decir, y bueno, enferma será también una persona, por ejemplo, que es amargada, antipática, que no tiene amigos, que se pelea con todo el mundo. No, lo digo porque vale la pena llamar la atención sobre esta cuestión de que es muy difícil poner los límites. Sí. O, por ejemplo, desde el punto de vista físico, una varice es una enfermedad, dolor de cabeza de vez en cuando, es enfermedad. Solemos decir que suele ser algo más groseramente determinable y perceptible, pero son límites medio borrosos, ¿no? Ujú. Digo todo esto porque por eso también con usted hablamos a veces de temas que parecieran no tener nada que ver mucho con la enfermedad psicosomática y sin embargo sí tienen que ver, justamente porque reflejan situaciones que las personas en la vida no pueden resolver, ¿no? Entonces, a veces se manifiesta a través de un síntoma físico, pero a veces se manifiesta a través de un carácter insoportable. Porque, bueno, vayamos al asunto, vayamos. Permítame, antes, ahí ya nos metemos en el tema, vía de comunicación para mensaje 11 5 887 22 22. Ahora sí, la escuchamos. Claro, por ejemplo, no es, la palabra queja, ¿sabe de dónde viene? De etimología de golpear con violencia, fíjese. O sea, tiene algo, suena algo parecido a querella, ¿no? Ujú. A la situación que uno de alguna manera en realidad se está peleando con algo, con el mundo, con... No es ningún misterio para nadie que estamos rodeados de gente que se queja. Y también nosotros a veces derivamos en esta situación de quejarnos. Cuando, y bueno, cuando andamos por la vida buscando algo, andamos por la vida con un grado de insatisfacción en algún tema y, y no nos resulta, no nos resulta gratificante lo que nos está pasando y automáticamente empieza a surgir esta idea que lleva a pensar de que alguien tiene que venir a resolverme la cuestión.
Lo básico es, alguien tiene, alguna vez es adecuada la queja o el reclamo, ¿no? Ujú. Porque si, creo que salió este tema la vez pasada, si a mí no me funciona, si me cortan todos los días la electricidad, Dios quiera que no suceda, y bueno, elevaré un reclamo a la empresa que me suministra la electricidad. O sea, hay ciertos reclamos que son legítimos, ¿sí? Ujú. Pero después hay muchísimos reclamos que cuando uno comienza a profundizar un poco con qué se encuentra. Fíjese que hay un lema que dice, el que no llora no mama. Exacto, sí, sí. Bueno, y se agrega otra frase peor que dice, y el que no afana es un gil. Y El bueno, tango, cambalache, sí. eso, y bueno, pero ¿usted qué piensa? ¿Que las letras de los tangos son casualidad? No son casualidad. No, para nada, son unas vivencias tremendas. Las letras de los tangos son tremendas. Y eso cómo se entiende, el que no llora no mama, remite a dónde remite, remite a la primera infancia, a que el bebé siente que si no llora la mamá no va a venir, Ujú. después si esto se resuelve mal, si el sujeto se va desarrollando de una manera no del todo satisfactoria, a partir de ahí se desarrolla un carácter que siempre entra con esta cuestión, ¿no? Entonces nos quejamos del país, nos quejamos de los precios, nos quejamos del marido, de la amiga, mire de cuántas cosas, de los hijos, del vecino, está lleno, lleno de Sí. situaciones. Y mucho tiempo de la vida nos pasamos en realidad quejando, ¿no? Puf. Siempre cuando tenemos una meta en la cabeza o algo que queremos hacer y se nos presenta un obstáculo. La vida es eso en realidad. La vida es permanentemente ir venciendo obstáculos. Saltando piedras, sí, sí. Y claro, porque además es lo único que registramos, nosotros no, lo que funciona bien no lo registro, no me hace sufrir, no me produce problemas, pero me producen problemas las que no funcionan. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted cree que la queja conduce a algo? Yo creo que, a ver, yo no sé si conduce, soluciona o lo que fuere, pero eh, calculo yo que hay muchos versos o cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Que es más social que otra cosa. Es muy característico de Latinoamérica y no tanto de otras sociedades. Usted que ha viajado quizás lo puede también decir. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular producto de cuestiones exógenas que hacen que tengamos otro tipo de carácter. Por lo menos desde mi poco estudio lo veo así, ¿eh? Y sí, pero la pregunta fue, ¿eso es eh, llamar la atención o subrayar de que pareciera formar parte de nuestro carácter como Ujú. argentino? No sé, estoy pensando, sí, pero yo cuando estuve en Alemania también, en general la gente suele quejarse, no sé si es acá más o menos que en otros lugares. La cuestión es que pasa mucho y tiene que ver con esta idea, esta fantasía de que alguien tiene que venir, no solo eso, alguien tiene que venir a resolverme eso que no me funciona, Ujú. alguien tiene que hacerse cargo, eh, alguien a veces incluso se mezcla con la fantasía de que me lo deben, ¿no? Es cierto que si yo vuelvo al tema del reclamo por la luz, es cierto que me deben, porque si yo pago religiosamente mi cuenta de luz, yo pretendo que me la suministren, ¿verdad? Claro. Pero cuando vamos a los vínculos entre la gente, eh, la cosa se complica, Aquí porque, tengo otro un mensaje. a ver,
De paso digo vía de comunicación, repito, mensaje de WhatsApp o texto al 115-887-2222. Buen día, soy Estela de Bernal. Habitualmente nos solemos quejar de las personas que más cerca tenemos, y eso es lo que nos perjudica mucho, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Saludos. Bueno. Bueno, no sé si esta persona, esta querida oyente, habrá escuchado alguna de las otras transmisiones porque sobre este tema hablamos un montón Ujú. y dijimos algunas veces de que muchas veces recién valoramos lo que teníamos cuando lo perdemos definitivamente. Eso La es semana pasada lo dijo. un drama, no sé si la semana pasada o Sí, la sí, sí, anterior, sí, me acuerdo que sí. pero es muy, muy dramático, ¿no? Entonces, ¿sabe qué tiene? Bueno, por eso le vuelvo a decir, ¿no? Si yo tengo un reclamo porque no me suministran la luz, yo digo, bueno, yo estoy pagando puntualmente todas las cuentas, exijo que me pongan la luz. Ujú. Cuando vamos a los vínculos, como dijo esta oyente, la cosa se complica. ¿Por qué se complica, Jorge? Porque tiene que ver con el dar y el recibir, ¿me entiende? Tiene que Ujú. ver con el dar y el recibir. Y tantas veces en la vida tenemos esta vivencia de que uno da mucho y recibe poco. Claro. Y después Muchísimo. está ese refrán de decir hay que dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y qué difícil que es eso, De- ¿no? Porque muchas veces el tema pasa por una cuestión de que no nos damos cuenta de que lo que esperamos tanto. Ujú. Sí. Todo esto funciona de una manera muy automática, muy inconsciente. Entonces, supóngase muy típico, las madres que se quejan de los hijos. Ujú. Y cómo es este asunto? Y claro, porque tanto toda esta fantasía que yo di todo para criar a mis hijos y resulta que ahora, ¿cómo es? Ahora resulta que mi querido hijo se enamoró de una chica y además para colmo se fue a vivir a España, como está ocurriendo tanto Sí, ahora. sí. Y bueno, ¿y yo qué? ¿No? Entonces empieza a aparecer la queja. No me escribe, no me llama, no me presta toda la atención que, ¿cómo es? Que yo siento que merezco. Tiene mucho también que ver con la sensación de merecer. Pero Mire, cuando... Sí, tengo a alguien que nos está escuchando, que es amigo mío, que nos está escuchando en sí, este momento desde el auto, sí. y me escribe justamente como esto, mira, porque lo tengo en línea. Facundo, te mando un fuerte abrazo, Facundo. Me dice, eso es porque muchas veces los padres que creemos que somos dueños de nuestros hijos. Ahí radica el principal problema. Saludos, muy linda la charla. Bueno, con respecto a esto Sí. último que usted mencionaba, es esto. Bueno, de hecho se dice, tengo un hijo. Es Va a mío, tener un hijo. Usted claro. me acuerdo que hace mucho, una vez me contó acá en la radio que cuando nació su hija usted tenía la fantasía de que era suya, Qué ¿no? memoriosa. Y bueno, ¿sabe qué pasa? Porque son cosas, fantasías que compartimos. Ujú. Sigo pensando, Compartimos. ¿eh? Imagínase una madre, todo lo que pone para tener, lo cría primero, lo gesta Ujú. en su cuerpo y luego tiene todo el tema del parto y todo el tema de la crianza que necesita tanta dedicación. Sí. Entonces es comprensible que después la fantasía sea, ya de un padre, ¿no? Este padre está un poco en otra situación. Me dio mucha risa cuando usted comentó así. En realidad no somos dueños ni de nuestros hijos, no Ujú. somos dueños ni de nuestros amigos. Yo sí, ¿eh? ¿Dueño? De mi hija. Usted no es dueño de mi persona, le aclaro. No, yo de mi hija sí. No, mentira, estoy haciendo un chiste No, y de bueno, sí, la vivencia es esa, pero después empiezan las desilusiones. la realidad. Y la famosa frase también,
Ay, todas las frases esas son tan buenas, tan geniales, pero qué difícil que es vivir acorde de eso. Por ejemplo, de que la rosa, cuando me gusta mucho, mejor la dejo en la planta en lugar de cortarla y ponérmela en el florero en la mesa, ¿no? Ujú. Es decir, tener esa generosidad, pues tiene que ver con la generosidad. ¿Y cuándo puedo tener esa generosidad? De decir, es difícil, porque cuando uno, usando una metáfora económica, invirtió tanto capital en un vínculo y de golpe este vínculo cambia y cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho hoy en día con los cambios que suceden en la familia, con Ujú. los cambios que suceden, por ejemplo, con los jóvenes que se van. Hoy en día es una cosa mucho más fácil y más frecuente de lo que era en otras épocas en las cuales la comunicación iba por carta y bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos. Aquí tengo Entonces, otro mensaje. a ver, Buen día, soy Juan Carlos de Casanova, les mando un fuerte abrazo. Dice, el argentino es quejoso si no, no es argentino. Saludos. Bueno, bueno, se ve que tenemos fama de ser quejosos. O sea, y sabe que el quejoso, volviendo al tema, en realidad la queja, no va a gustar mucho lo que voy a decir, pero es irresponsabilidad. es, Irresponsabilidad, es falta ajá, de responsabilidad, porque el que se queja, vuelvo a la cuestión inicial, espera que otro venga y resuelva el tema. O sea, la madre que se queja del hijo espera que el hijo haga un cambio. Y en realidad, en lugar de llamarla una vez por semana, la llame todos los días. O sea, el que tiene que hacer el cambio es el hijo. O tomemos el ejemplo de un comercio y el comerciante que se queja que los clientes no vienen. ujú. Entonces, a ver, y la otra variante es hacerse responsable, porque de esa manera yo no tengo nada que ver. Yo me quejo y yo espero que el otro haga y que el otro me resuelva el malestar que tengo. Esa es esa es la irresponsabilidad que se oculta detrás de la queja. Bueno, es La otra cierto. variante es, como muchas veces hemos dicho a lo largo de nuestros encuentros, tratar eh, de ver cómo puedo resolver el tema. Ujú. A veces, hasta a veces, ¿cuántas veces nos sucede que hay un pozo en la calle que en realidad el municipio lo tendría que arreglar y al final voy yo y me hago cargo y le tiro un poco de cemento, no sé, estoy haciendo un invento, ¿no? Pero puedo hacerme cargo de golpe y decir, bueno, lo voy a resolver yo, listo, ¿no? Pero como tiene que ver con esta sensación de que no me dan lo que yo merezco, no me dan lo que yo... Tiene que ver con el enojo también. La persona que se queja, como dije al principio, que viene de golpear con violencia la palabra queja. Fíjese, es una persona que en el fondo de su alma tiene un enojo, tiene Ujú. una especie de resentimiento, de bronca. ¿Cómo puede ser que a mí no me dan lo que a mí me corresponde? Y bueno, y a partir de ahí, como señaló una oyente que participó, que se arruinan los vínculos. Sí, claro. Porque, Mire, se nos fue el programa, pero antes quería ¿ya? dejar planteado esta oyente que llamó recién. Buen día, soy Agostina, me encantan las charlas, me gustaría que alguna vez hablen de las personas rencorosas. Es un sentimiento realmente muy feo y difícil de cambiar. Saludos, Ah, fuerte bueno, abrazo. Bueno, ok, ahí está. me parece una buena idea. Una La buena- verdad que pensándolo es como me viene a la cabeza cuando hablamos de la gente envidiosa y de ese sentimiento tan difícil de escapar para Sí, quien lo siente. Este, y me pareció así es. interesante. Justo cayó Sí, último muy el mensaje. interesante y podemos retomar el tema la vez que viene. Ahora Sí, estamos en un nuevo país. sí, sí. Bueno, Este, querido Jorge, mi querida licenciada como Dorrit Bush, siempre, bueno, gracias.
Que tenga Gracias. buen fin de semana usted y todos los oyentes y sus amigos que siempre participan, me parece Tengo un genial. montón, a ver, tengo un Sí, montón conectados en el WhatsApp y me mandan un me pulgarcito parece para muy arriba o mandan comentarios chiquitos. No les des bolilla porque no son oyentes, son mis amigos, así que no son mis bien. oyentes, Es pero muy buena señal de que tenga tantos amigos. sí, Es bueno, buenísimo. acá me mandaron otro, recién me mandaron un beso. Bueno, Bueno, licenciada, le mando un bueno. besote enorme a usted. Chao, hasta luego. Chao, Ahí chao. estuvo con nosotros, como todos los jueves, la licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Bueno, gracias a todos los que han participado, sí señor. Recuerden vía de comunicación 11 5 887 2222. Aquellos que nos quieran agregar al WhatsApp lo pueden hacer, por supuesto, o mandar mensaje de texto, lo que ustedes consideren.